Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Te habla Gianni José y estamos por aquí como siempre, como cada miércoles, para compartir una palabra edificante contigo, una palabra que es la mejor palabra que podemos escuchar cada día, que es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En este momento bendigo tu vida desde donde quiera que te esté conectando. Si forma parte de nuestro club, de nuestro grupo de suscriptores, te doy las gracias por cada like, por cada comentario, por cada mensajito que mandas a nuestras redes, a nuestro correo electrónico que dejas aquí en la cajita de comentarios. Te doy las gracias desde ahora. Como siempre, iniciamos nuestro programa con la mejor intención de que sea el Dios Todopoderoso que traiga esa palabra exacta que tú estás esperando en el día de hoy. El Dios Todopoderoso, nuestro Creador, que es el que nos sustenta, que es el que nos respalda, el que nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Espero que sea Él que te hable en este momento a través de esta vasija de barro que soy yo. Bendigo tu vida, te repito nuevamente, y sin importar por las circunstancias que estés pasando, te digo, el Dios Todopoderoso que inició la obra contigo, Él la va a terminar. Iniciamos poniéndonos en las manos del Todopoderoso, diciéndole a Él que sea la gloria, que sea la honra, que sea la alabanza a su nombre, que es sobre todo nombre, y que sea Él utilizándonos como sus instrumentos para llevar a cabo la obra que Él quiere llevar, lo que ha puesto en nuestras manos. Y de seguro te estarás preguntando, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? El tema que traigo para ti es bastante controversial porque imagínate, solo con decirte el tema ya vas a saber de lo que se trata. Muchos reyes y pocos siervos. Ese es el tema. Repito, muchos reyes y pocos siervos. Vamos a traer la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas a la altura del capítulo 22, versículo 24 en adelante. La grandeza del servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo, hablando de Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo por excelencia, que con 3 años y medio de ministerio nos dio un ejemplo tan impecable, tan perfecto, que es un ejemplo para toda nuestra vida en 3 años y medio solamente de su ministerio. Vemos a Jesús que en esta disputa, hablándole a los apóstoles, le dice sobre la grandeza del servicio. La disputa era de quién entre ellos era el mayor. Sé que te puede llegar a la mente aquella imagen de cuando nuestro Señor Jesús tomó su cantinita, no sé cómo le llamarán en tu país, tomó su toalla, se la puso en el hombro y se dispuso a lavarle los pies a los discípulos. El Rey de reyes y Señor de señores, el dueño absoluto de toda la tierra, que se despojó de su deidad y se hizo hombre para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Por qué le puse este tema de muchos reyes y pocos siervos? Porque estamos viviendo situaciones en el pueblo de Dios y en el mundo en general, no solamente estoy hablando del evangelio, del mundo en general, donde estamos viviendo, ¿cómo lo diría? Cosas tan penosas, donde estamos viviendo que en el mundo es entendible que a las personas les interese qué me van a dar,
Si sirvo, ¿qué me van a pagar? Si sirvo, ¿cuál es la tajada que me toca a mí? Sería normal en el mundo, pero ya eso no solo está en el mundo, sino en el pueblo de Dios. Vemos cómo ahora tú te le acercas a las personas tratando de adquirir ayuda, tratando de trabajar en el reino de los cielos, tratando de que formen parte del cuerpo de Cristo. Y me ha tocado lidiar con personas que tú te le acercas con esa intención y ellos tienen ya una ideología completa de cuál es el área que a ellos le interesa servir. No es en el área que te necesiten, no es en el área que está disponible, no es en el área que el Señor te asignó como ministerio, sino en el área que yo quiero servir, en el área que yo me siento bien, en el área que quién sabe si en otra área en la iglesia necesiten más ayuda, pero como esa no me gusta, no me interesa, es donde yo quiera servir. Y muchas veces vemos personas que sienten que reciben la palabra de nuestro Señor, que reciben la dirección, que reciben la indicación de qué ministerio que el Señor los quiere, por dónde que quieren que inicien, qué es lo que quiere matar de nosotros, qué es lo que quiere poner en orden en nuestra vida. Pero vemos personas empecinadas, no es ahí que yo quiero, no es donde dice el Señor que yo quiero, es donde yo quiero, es donde yo me sienta bien, es donde yo pueda ser exhibido. Entonces vemos personas que tienen supuestamente una intención de servir en el pueblo de Dios, pero es, yo sí sirvo, pero en tal área, si no, no. Yo sí sirvo, pero haciendo tal cosa o si no, no. Entonces aquí vemos como nuestro Señor Jesucristo le dice bien claro, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino entre nosotros como el que sirve y nosotros no queremos servir. Vino entre nosotros como el que sirve y nosotros queremos ser reyes. Si nos damos cuenta en la palabra, vemos que aquí el Señor le dice que el Señor le asigna un reino con el Padre allá y que después que estemos allá, vamos a ser reyes y vamos a gobernar. Y dice que vamos a comer y a beber con él en su mesa, en su reino, con nuestro Padre, y nos sentaremos en trono a juzgar. Pero habemos cristianos que tenemos una idea equivocada de esto, que dice que cuando lleguemos allá y lo queremos empezar a hacer desde ahora aquí. Me ha tocado ver entrar al liderazgo de la iglesia y ver cómo muchas personas, incluyéndome a mí cuando no pertenecía al liderazgo, lo ven desde afuerita, los líderes de la iglesia, los líderes de pastor, los diáconos de la iglesia, los ancianos, los directores, los líderes, cualquier área, los copastores, lo que hacen esto, lo que hacen lo otro. Pero cuando tú estás verdaderamente ejerciendo una profesión, una posición de liderazgo, es que tú te das cuenta verdaderamente cuál es el trabajo que hay que hacer que mucha gente no ve. Pero vemos personas, como decía anteriormente, que le interesa servir, pero es en un área en específica. Vemos personas que le interesa servir, pero desde un punto de vista, a ver, pastor, ¿cuándo es que me va a dar el micrófono? Porque es ahí que yo quiero servir. A ver, ministerio de alabanza, ¿cuándo es que me van a empezar a entrenar? Porque es ahí que yo quiero servir. Entonces, muchas veces estamos, como en mi caso, que por la gracia y misericordia de Dios me ha tocado ser la directora del Ministerio de Niños, donde es un ministerio en el que nadie quiere servir, en el que nadie quiere estar, en el que muy pocos quieren participar. ¿Sabe por qué? Porque estamos como David. Estamos entrenando guerreros allá en el patio donde nadie nos ve. Entonces, ese trabajo
no le gusta a muchos, porque yo necesito exhibirme yo. Yo necesito que me vean a mí. Yo necesito que vean que yo estoy trabajando. Yo necesito que vean que yo estoy haciendo. Y esto no se trata de eso. Por eso traje este tema de hoy. Muchos reyes y pocos siervos. Porque hay muchos en el pueblo de Dios que queremos ser reyes, que queremos gobernar, que queremos sentarnos en trono. Pero lee el capítulo 30, el capítulo 22, versículo 30 de Lucas, para que veas que esos reyes, esas coronas, esos tronos, esa mesa servida, es allá que no espera, no es aquí. Aquí lo que nos toca es el servicio. Aquí lo que nos toca es servir como mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si Él fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo sigue siendo, y vino a esta tierra a servir, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Vemos en situaciones, por ejemplo, que tenemos actividades en la iglesia. Y cuando tenemos actividades en la iglesia, uno tiene que hacer malabares para ver cómo consigue personas para que te ayuden. Porque te ayudan unos cuantos, pero la mayoría es como llegamos al evento, sea afuera, sea en el parque, sea en la casa, sea donde sea, llegamos al evento. Tú ves cómo las personas llegan, se sientan, empiezan a hablar, empiezan a compartir, empiezan a platicar y tú lo ves. Ah, sí, hermana, ¿qué hay de comer? Sí, tráigame. Y ahí sentado. Le traen la comida, se la comen, se paran de la mesa, se van a otro lugar, comparten y ahí mismo dejan hasta la basura para que la hermana o el hermano que le trajo la comida, también venga a recogerle la basura. Eso es servir. Eso es servir. Que en vez de ser un servidor, se hace una carga para los servidores en la casa de Dios. Eso es servir. Tenemos una idea equivocada del servicio. Tenemos una idea equivocada. ¿Sabe que son curiosos los datos cuando en cada iglesia tú te pones a analizar qué cantidad de personas sirve en un ministerio, en una área, en un liderazgo, en cualquier posición que sea? Porque nadie es mejor que nadie. Aquí cuando estábamos leyendo dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. O sea que no importa que yo tenga una posición, como en el caso mío, de anciana en la iglesia, el hecho de que yo sea anciana no significa que se me van a caer los brazos si lavo 2 platos, recojo 2 o 3 basuras. Eso no significa eso. Mi título de anciana no me impide servirle a los demás. Por el contrario, por ejemplo, los diáconos, cuando vemos el título de diáconos, ¿qué es lo que significa ser un diácono? Un diácono es un servidor. Un diácono es un servidor con un alto nivel de servicio, con un alto nivel de entrega. ¿Para qué llamaron los 7 diáconos y lo ungieron en el libro de los Hechos? Cuando querían que pararan la predicación y la oración para que sirvieran las mesas y las viudas. Y los apóstoles le dijeron, no, esto es lo que el Señor nos encomendó. Elijan 7 hombres para que sirvan las mesas. De ahí vienen los diáconos. De ahí vienen, para servir. Pero ahora vemos cómo nos ungen como diáconos y es para que los demás nos sirvan porque aquí estamos. Estamos muy equivocados. Debemos conocer un poquito más de las Escrituras y ver verdaderamente dónde está la vocación de servicio que debemos tener como hijos de Dios. Debemos mirarlo. Muchos reyes y pocos siervos. La mayoría de la iglesia está sentada esperando a que los servidores les sirvan. La mayoría de la iglesia, como decía ahorita, 1% muy alto de personas no está sirviendo en las iglesias.
Cuando nos vamos a las iglesias y averiguamos qué por ciento de personas está verdaderamente sirviendo o activo en el servicio o en algún ministerio, siempre va a ser un por ciento muy bajito comparado con el de la iglesia. A veces vemos iglesias de 200, 300 personas. Cuando tú chequeas lo del servicio en los ministerios, 50, 60 personas de 200 y pico, 300, son los que verdaderamente están sirviendo. Entonces tú miras esos números y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a que nos sirvan. Ya nos acostumbramos a que nos sirvan, que nos atiendan, que nos recojan la mesa, que nos pongan la comida, que después que terminamos nos recojan el plato, nos sirvan la bebida, que nos pongan en bandeja de plata todo lo que necesitamos. Y eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos no se trata de eso. Nosotros vinimos a servir. Nuestra función como siervos de Dios es servir, no enseñorearnos sobre los demás, no creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, no creernos que ya estamos allá arriba sentados en tronos y que aquí estoy para que me sirvan, aquí estoy para que me recojan los platos, aquí estoy para que me traigan y yo como, yo pruebo, como el maestresala. No, eso no es el evangelio, eso no es una vida de servicio. Si nosotros como cristianos, si nosotros como hijos de Dios vamos a seguir un ejemplo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, ese es parte de nuestro ejemplo como cristiano, nuestro ejemplo como cristiano. Ahora vemos cómo las redes sociales han hecho un trabajo bueno, pero a la vez malo. ¿Por qué? Porque le han enseñado a muchos que esto es lo fácil del evangelio, que esto es, ¿cómo diría? Llegar a las alturas, llegar al trono, llegar a la majestad, pero sin servicio. Llegar aquí, las redes sociales, predicar, me pongo un título, pastora, me pongo un título, evangelista, me pongo un título, profeta, me pongo un título hasta de querubín y ya. Y muchas veces ni congregándose están. Una vida de servicio es parte de nuestro trabajo como creyente, es parte de nuestro trabajo. Servir, servir a otro, dar fruto, fruto. Nuestras obras tienen que ser vistas, nuestras obras. Muchos reyes y pocos siervos. Ese es el tema que te traje en el día de hoy. Si quieres dejarnos tus comentarios, si quieres hacer cualquier tipo de comentario que lo quieras dejar acá en la caja de notificaciones, o si no, puedes hacerlo vía nuestro correo electrónico, una palabra de vida 2023@gmail.com, una palabra de vida @2023@gmail.com. ¿Por qué hablo de este tema? Porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucha necesidad, pero aparte de la necesidad, vemos cómo hay personas que están dándolo todo, que están sirviendo a su por 100% de capacidad y a fin de cuentas terminan agotándose y soltándolo todo porque no tuvieron ayuda. Esa es la situación que vemos de muchas personas. Hay muchas personas que están sentados en las iglesias y cuando tú tratas de decirle que por qué no sirven, que por qué no se entregan a algún ministerio, que por qué no te ayudan con esto o no te ayudan con lo otro, me ha tocado hablar con personas que me dicen, no, en el tiempo que yo serví, nadie me ayudó. En el tiempo que yo serví, me dejaron explotarme solo. En el tiempo que yo serví, en vez de ayudarme y levantarme, lo que me plantaban era el pie. Y por eso yo no sirvo más. Entonces yo te pregunto a ti, ¿eso es el evangelio? ¿Eso es el evangelio? El otro día me decía alguien que por qué yo predicaba de esta forma o hablaba de esta forma en las redes sociales, que eso no daba buen testimonio del pueblo cristiano. Y yo decía, no, es que yo voy a hablar lo que el Señor me ponga a hablar. No me importa las controversias, no me importan los problemas, no me importan los ataques,
Desde que llegué a los caminos del Señor he sido pedrada tras pedrada y nada de eso me ha intimidado, porque yo prefiero quedar bien con Él que con los hombres. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en el pueblo de Dios, en el mundo secular. Muchos reyes, muchos quieren mandar, muchos quieren dirigir, muchos quieren liderar, muchos quieren sentarse a la mesa para que les sirvan, muchos quieren ser reconocidos, muchos quieren el micrófono, muchos quieren la plataforma, muchos quieren el púlpito, muchos quieren ser el centro de atención. Pero ¿dónde está esta parte que acabamos de leer de Lucas 22? ¿Dónde está el servidor? ¿Dónde está el que le corresponde servir? ¿Dónde está aquella que se supone que tiene que preocuparse por las almas, no por su propia exhibición? ¿Dónde están esos? Muchas veces vemos personas que en las iglesias, en nuestro mundo, allá afuera, dicen, las iglesias son esto, las iglesias son esto, las iglesias son los otros. Son lo otro, perdón. Y muchas veces nos ponemos nosotros a criticar y a decir, ¿por qué hablan así de nosotros? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen lo otro si no saben? ¿No será que nosotros somos los que estamos hablando para que ellos piensen lo que están pensando de nosotros? ¿No será que el testimonio nuestro es el que está hablando? Una acción vale más que 1000 palabras. Y siempre que estemos en algún lado, siempre va a hablar nuestro testimonio. Porque habla la acción más que 1000 palabras. Espero que esta palabra te haya edificado, espero que esta palabra te haga entender lo que me hacía entender en ese momento cuando empecé a estudiarla, cuando me llegó este tema de muchos reyes y pocos siervos, de que aquí en el Evangelio debemos entender que mayor es el que sirve. Y hasta que no entendamos eso, vamos a tener deficiencia del servicio. Hasta que no entendamos eso, no vamos a tener un servicio de excelencia en el pueblo de Dios. Hasta que no entendamos eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló Gialni José y recuerda, esto fue una palabra de vida desde Clearwater, Florida, para el mundo. Dios te bendiga y te guarde. Bye.